Bienvenidos a la clase de introducción del modo protegido de Intel. El objetivo de esta clase es iniciarnos en los conocimientos de el procesador y las características que tiene para controlar las aplicaciones que van a correr sobre él. Retomando lo que habíamos visto en clases anteriores, recordamos que Intel presenta diferentes unidades para el trabajo de direcciones. Primero recordemos que la dirección lógica es la que nosotros vamos a programar y por lo tanto es la que el procesador va a terminar corriendo en memoria. Esa dirección lógica va a pasar a través de una unidad de segmentación, la cual va a transformar la dirección que nosotros hayamos programado en lo que se denomina dirección lineal. Luego, esa dirección lineal va a pasar por la unidad de paginación, que va a volver a transformar la dirección hasta llegar a lo que se llama la dirección física, que es la que va a terminar accediendo a los módulos de memoria, RAM o ROM que queramos acceder. El procesador de Intel tiene una característica que la unidad de segmentación no se puede deshabilitar, es decir, que sí o sí vamos a tener que atravesar la unidad de segmentación. En cambio, la unidad de paginación, a través de un registro del procesador, se puede deshabilitar. Por lo tanto, en el caso que la unidad de paginación esté desactivada, la dirección lineal va a ser igual a la dirección física. Bien, imaginemos que el procesador tiene que correr esta instrucción, que simplemente carga el valor del registro EAX en esa dirección. El registro de segmento data segment tiene el valor 20 y el offset es 1000 en hexadecimal. De ahora en más, los registros de segmento van a tomar el nombre de selector, ¿sí? ¿Por qué selector? Básicamente porque van a servir como seleccionadores o van a seleccionar un descriptor de segmento dentro de las tablas que ya mencionamos que describen a los segmentos que se encuentran en memoria. Ese selector, que va a ser un registro de segmento que va a tener un tamaño de 16 bits, se descompone en 13 bits para la parte de índice. Los 2 bits menos significativos son el Request Privilege Level, que después vamos a explicar en la teoría un poco más profundo qué es esto, y el TI, que es un bit que va a determinar si yo estoy yendo a la tabla de descriptores globales o a la tabla de descriptores locales. Es una diferenciación que hizo Intel, que trató de hacer para que diferenciemos los descriptores que correspondían a, por ejemplo, el sistema operativo en la tabla de descriptores globales, con los descriptores que son de pedazos de memoria o de segmentos de memoria de las aplicaciones, que serían los que son los de las tablas de descriptores locales. Ya veremos que tanto en el TP especial como en implementaciones de sistemas operativos comerciales o abiertos, no se utiliza tanto las tablas de descriptores locales, sí las globales en un modo más reducido. Por lo tanto, la dirección lógica que nosotros vamos a trabajar es esta que nosotros programamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando el procesador tiene que trabajar con esa dirección lógica, cuando la pasa a través de la unidad de segmentación, y más adelante veremos qué pasa cuando pasa por la unidad de paginación. Bien, como decíamos, la dirección lógica se va a componer del selector más el offset. El selector, en este caso tiene el valor de 20 en hexadecimal, va a servir como un índice para entrar en la tabla de descriptores, ¿sí? Ya veremos si es la global o la local, en principio no importa, pero sí voy a entrar a esta tabla que va a tener descriptores de segmentos en memoria. Estos descriptores de segmentos me van a dar varios datos. El dato que más me interesa ahora es el que nosotros tenemos acá, que es la dirección base. La dirección base, sumada al offset, me va a dar la dirección lineal. Este va a ser básicamente el trabajo que va a hacer la unidad de segmentación sobre la dirección lógica. Es decir, la unidad de segmentación recibe en su entrada la dirección lógica que nosotros les estamos pasando
y a su salida entrega una dirección lineal que, como ven, es una dirección de 32 bits. Recuerden que estamos viendo procesadores de 32 bits para esta materia. A su vez que la dirección base es una dirección de 32 bits, sumada con la dirección de offset me da otra dirección lineal de 32 bits. La dirección base básicamente es la dirección donde comienza el segmento en memoria. Estas son las tablas que describen a los segmentos en memoria. Intel lo pensó de esta manera. Una tabla llamada GDT o tabla de descriptores globales y varias o muchas tablas de descriptores locales. Básicamente la funcionalidad de las dos es la misma. Están compuestas por descriptores que describen segmentos en memoria. ¿Cómo los describen? ¿Dónde empiezan? Por ejemplo, con la dirección base, el tamaño que tienen, los niveles de privilegios que tienen, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Básicamente, la tabla GDT puede estar en cualquier posición de memoria y para que el procesador sepa dónde está, nosotros tenemos que cargar este registro denominado GDTR con la dirección donde se encuentra la GDT y su tamaño. Es decir, hay que completar este campo base y este campo límite para saber, mejor dicho, para decirle al procesador dónde está la GDT. Con respecto a las posibles LDT, son entradas de la GDT. Por ejemplo, esta tabla LDT que estamos viendo acá comienza en determinada posición de memoria que está especificada acá, tiene este tamaño y está descripta por este descriptor que nosotros vemos acá, ¿sí? Nosotros, tanto para el TP especial y para simplificar un poco el acceso a memoria, nos vamos a manejar simplemente con la tabla global. Con respecto al bit del selector que indica si estoy yendo a buscar un descriptor a la tabla global o a la tabla local, es el TI, es el tercer bit del selector, que si está en 0 estoy yendo a la tabla global, si está en 1 estoy yendo a la tabla local. Para los ejemplos y casos que vamos a ver nosotros, siempre vamos a trabajar con el Table Indicator en 0. Es decir, que siempre vamos a ir a buscar descriptores en la tabla global. Bien, veamos entonces qué es un descriptor. Básicamente es una estructura de datos que, si bien en esta filmina muestra una apariencia estándar, cambia su contenido según el campo tipo, que son estos 4 bits que están acá. Nosotros vamos a ver los primeros, que son los descriptores de segmentos. ¿Por qué? Porque, como bien dice acá, los campos tipos, que son estos 16 tipos que están acá, pueden ser de estructuras, por ejemplo, llamadas call gate, trap gate, interrupt gate, o descriptores de segmento de memoria tradicionales. Entonces, el primer tipo de descriptor que vamos a ver es un descriptor de segmento en memoria. Bien, acá tenemos un descriptor de segmento explicado campo por campo. Podemos ver que son 64 bits, ¿sí? Explicados en cada renglón. Tenemos en el primer renglón 32 bits, en el segundo renglón 32 bits más. Y como campos que ya vimos algunos, por ejemplo, tenemos la dirección base, que tiene la particularidad que está partida, es decir, acá tenemos los 15 bits menos significativos, acá tenemos 8 bits más, y acá tenemos 8 bits más, que si los juntamos componen la dirección base de 32 bits. Después tenemos el campo límite, que va a decir el tamaño del descriptor, perdón, del tamaño del segmento en memoria, que es un campo que tiene 20 bits. ¿Sí? Tenemos 16 por un lado y 4 por el otro. A su vez tenemos estos bits que están acá, que son los bits de atributos, y estos otros que están acá. ¿Qué son los atributos? Bueno, lo vamos a ver más en detalle en la teórica, pero por ejemplo, dentro de los atributos tenemos este campo, que es muy importante, que me define el nivel de privilegio
del segmento en memoria. Es decir, es un campo de 2 bits. Intel me está mostrando que en la unidad de segmentación soporta 4 niveles de privilegios diferentes para los segmentos que yo puedo indicarle que existen en memoria. Después vamos a tener el bit P, que es el bit si el segmento está presente o no en memoria. El bit de granularidad, por ejemplo, que es el que me multiplica o no por un factor de 4K el tamaño del segmento, también lo vamos a ver más en detalle. Y el campo, por ejemplo, tipo, que se divide en si los segmentos son ejecutables o si no son ejecutables. Esto porque Intel ya tiene que entender si el pedazo de memoria que el procesador tiene que acceder es un segmento de código o es un segmento de datos. A su vez tiene que entender qué niveles de privilegio tiene, si está presente o no en memoria. Es decir, cuando yo complete como programador de sistema operativo la tabla de descriptores, le tengo que informar todos estos campos al procesador para que sepa cómo trabajar con ese segmento. Le tengo que decir dónde empieza, dónde termina, qué niveles de privilegio tiene, si es ejecutable, si no es ejecutable, si está en memoria, si no está en memoria, etc. Con toda esa información cargada en las tablas, el procesador sabe cómo tiene que operar cuando alguien trata de hacer un acceso a memoria a ese segmento. Veamos entonces cómo el procesador va a trabajar una dirección lógica para transformarla en una lineal. Recordemos que teníamos esta instrucción que le habíamos pasado al procesador para que ejecute, donde tenemos nuestra dirección lógica que apuntamos al data segment con 20H y al offset con 1000. Lo que va a hacer el procesador va a descomponer el selector 20H en binario y va a tomar lo que nosotros vemos como el RPL, que son los 2 bits que están en verde, y el Table Indicator, que es el bit que está en rojo, que es el que me dice que estoy yendo a la GDT. Por lo tanto, me quedan 13 bits, que son los que están en azules, que van a determinar cuál de los 2 a la 13 descriptores de la GDT el procesador tiene que acceder. En este caso vemos que si descomponemos ese número, estamos accediendo al descriptor número 8 de la GDT. ¿Qué va a hacer el procesador? Va a ir a la GDT, va a abrir la estructura de datos del descriptor número 8 y va a obtener la dirección base. Supongamos que la dirección base es esta que tenemos acá en número hexadecimal, le va a sumar el offset 1000, que es el que viene de la dirección lógica, y va a obtener la dirección lineal. Recordemos que la dirección lineal puede entrar en la unidad de paginación si es que esta está activada, y si no lo está, la dirección lineal va a terminar siendo la dirección física, que quiere decir la dirección que va a salir por el bus de address y va a acceder directamente a los chips de RAM o ROM para acceder al dato que estoy necesitando. Más adelante veremos qué es lo que sucede si está habilitada la unidad de paginación con esta dirección lineal que recibe. Con respecto a las interrupciones, sabemos que la tabla donde se encuentran los punteros a las interrupciones se denomina IDT, y para indicarle al procesador dónde está la IDT en memoria existe lo que se llama el IDTR, o sea el registro asociado con la IDT, que es un registro medio raro de 48 bits porque tiene 32 bits de la parte de dirección de base, o sea donde empieza la tabla IDT, y el límite, ya que puede ser variable, de cuánto es el tamaño de la misma. Cuando el procesador recibe el pedido de una interrupción de software, hardware o excepción, va a acceder con el número a la IDT. Supongamos que tiene que resolver una interrupción de timer tick. Va a acceder a la IDT en el número que corresponda, va a leer el descriptor, o mejor dicho, ya lo vamos a llamar interrupt grade, el cual le va a dar información dentro de esa estructura de, por ejemplo, el selector
que va a tener que utilizar para acceder al descriptor de segmento que describe al segmento en memoria donde se encuentra la rutina de atención de interrupción. Para saber dentro de ese segmento dónde está la rutina de atención de interrupción, también tiene que obtener el campo offset de esta estructura de datos. Es decir, dentro de esa estructura de datos llamada interrupt gate, el procesador va a tener tanto el selector que le indica dónde está el segmento en memoria, como el offset sumado a la dirección base apunta directamente a la rutina de atención de interrupción. ¿Por qué hace esto Intel? Porque sigue la regla de que todo segmento en memoria tiene que estar descrito por un descriptor de segmento que le va a dar niveles de privilegios, características de ejecución o no ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Las excepciones son de 32 tipos, por ejemplo, división por cero, overflow, una muy famosa, la 13, que es error de protección general, es muy famosa porque entran demasiadas causas por las que se puede generar este tipo de excepción. Tiene la particularidad de que son las primeras 32 entradas de la IDT, no se puede cambiar. Después de las 32 primeras, que son excepciones, tengo que poner las interrupciones de software o hardware que mi sistema vaya a atender. Acá vemos cómo es la estructura de datos del interrupt gate y el trap gate asociado a las excepciones. Vemos que tiene un campo selector y el offset que viene dado por estos dos campos de 16 bits. Lo mismo para las excepciones, selector y el campo offset de 32 bits. Estos son los datos que yo tengo que completar para que cuando entre una interrupción o una excepción del tipo tal, vaya a buscar el segmento en memoria y el offset dentro de ese segmento donde se encuentra la rutina de atención de interrupción o de excepción. Como siempre, los invito a entrar al siguiente link para completar un pequeño cuestionario de lo visto en este video.